tema se lo habíamos adelantado, mañana domingo, segunda vuelta electoral en Ecuador. Allí está la información, allí está justamente lo que está pasando por estos minutos, pocas horas para esta elección donde se definirá el futuro de Ecuador. Testimonios. No es cualquier elección, no es una elección más. Nunca tuvimos un Ecuador tan destrozado, nunca tuvimos los niveles de inseguridad que tenemos hoy, nunca fuimos tan excluidos como estamos excluidos hoy. Quien nunca ha pasado un hambre, quien nunca cogió un bus, quien nunca peleó por un cupo, quien nunca fue a buscar trabajo, no sabe cómo transformar este país. Porque la respuesta al abandono, querido Quito, querido Ecuador, va a ser en las urnas. Gracias una vez más por este recibimiento, gracias por su cariño, gracias por su fuerza, gracias por su valentía también. Jóvenes olvidados, cuento con ustedes, cuento con su fuerza, cuento con su valentía, cuento con su valentía para luchar contra las mafias de siempre, cuento con su valentía para luchar contra las organizaciones narcoterroristas y contra la violencia. Rápidamente los números que están diciendo las encuestas por estas horas sobre la segunda vuelta electoral de mañana en Ecuador. Rápidamente repasamos 3 encuestas. Bueno, una de las empresas, Telcodata, Luisa González, Revolución Ciudadana, 36,4%, Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional, 36,7%, y atención con este dato, indecisos, 15,9%. Seguimos repasando la segunda encuesta. La empresa Negocios y Estrategias le da 38,6% a Luisa González, 39% a Daniel Noboa, indecisos 17,07%. Otra de las empresas, a ver, la tercera encuesta, 36,4% para Luisa González, 41,5% para el empresario Daniel Noboa, indecisos 12,4%. Bueno, aquí los números justamente de estas 3 encuestas, obviamente son encuestas, hay que tener en cuenta lo que se está proyectando por estas horas en lo que tiene que ver con la cuestión indecisos. Parecería clave para definir esta segunda vuelta electoral. A ver, Augusto. Sí, Pablo, haces bien en destacar el porcentaje de indecisos que están planteando las encuestas, ¿no? Digamos, estamos hablando de un escenario muy parejo. Pero con alto índice, pero con alto nivel, indecisos. Exactamente, entre 12 y 17%. Es un montón, teniendo en cuenta las diferencias tan mínimas que muestran las encuestas. Acá hay que destacar, hay que recordar que el ganador de la segunda vuelta de mañana va a completar el mandato de Guillermo Lasso. Es un mandato corto hasta 2025. Tiene una situación de violencia que la analizaron la semana pasada muy bien acá en el programa. 245% aumentaron los homicidios entre 2020 y 2022. Hay una situación descontrolada dentro de las cárceles, en las organizaciones narcotraficantes. Digo, hay una situación que habrá que ver si el presidente que gane la elección o presidenta tiene el liderazgo suficiente para poder llevar adelante esto. Digo, primero porque es una suerte de presidente de transición, ¿no? Es como una transición hasta que se complete el mandato y después veremos qué pasa en las elecciones generales del 25. Y después también hay que tener en cuenta que la segunda vuelta no va a resolver, habrá que ver cuál es la diferencia entre el ganador y el perdedor, pero pareciera difícil de resolver lo que hay, que es como una situación de empate fuerte, digamos. Porque, por ejemplo, Revolución Ciudadana, independientemente de si Luisa González es presidenta o no, va a tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Va a tener mayor cantidad de banca de la que tenía en el Parlamento pasado con Lasso. Entonces, si Noboa gana, va a tener que quedarse a lidiar con esa situación. Y lo que se mostró en otros datos que se dieron a conocer en esta semana, que habrá que ver, no va a pasar nada hasta el domingo, pero habrá que ver si después de las elecciones esto se confirma, tiene que ver con una investigación de Claudia Jardim, que es una periodista de Folia de Sao Paulo, que publicó que Daniel Noboa, hay que recordar que es hijo de Álvaro Noboa, varias veces candidato a presidente, una de las familias más adineradas de Guayaquil, de Ecuador, y que tiene al menos 4 cuentas en los famosa Pandora Papers. Algunas, él decía que estaban ligadas en realidad al padre, pero hay al menos 4 que están
Daniel Noboa como presidente, como coordinador de esas unidades de negocios. Y eso es ilegal desde el referéndum del 2021. En el 2017, cuando ganó Lenín Moreno, se aprobó un referéndum donde decía que ningún presidente puede o dirigente puede acceder a cargos públicos teniendo cuentas en el exterior. Tuvo Lasso problemas por eso también. Entonces, digo, hay que ver si eso no genera algún problema en caso de que Noboa gane. Por lo pronto, lo que me parece es que el liderazgo que va a tener que construir quien gane la elección es el desafío más importante para lidiar con una Asamblea Nacional que no va a poder aprobar proyectos con mayorías propias y para enfrentar el grado de violencia desatada que se está viendo en Ecuador. A ver cómo el tema de la violencia narco también se metió en la campaña sucia contra Correa, ¿no? Porque, bueno, Correa fue acusado de asesinar o de mandar a matar a Villavicencio. De hecho, se lo vinculó con las muertes de los sicarios que habrían participado y que fueron asesinados mientras estaban bajo custodia. Cómo eso también se terminó metiendo en la campaña sucia contra el correísmo y también me parece que va a ser uno de los factores que puede llegar a ensuciar la imagen de Luisa González, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una entrevista muy interesante que le hizo el colega Orlando Pérez a Abdala Bucaram, búsquenla en Google, en donde dice exactamente esto. Y me parece interesante retomar lo que plantea Alejandra, por ejemplo, que los 7 detenidos por el crimen de Fernando Villavicencio fueron asesinados dentro de la cárcel. Sí, sí. Y una cárcel en donde tiene influencia justamente el grupo, uno de los grupos narcos más importantes. Esto hay que agregar al asesinato de un funcionario público y el secuestro de una exalcaldesa, todo en las últimas 48 horas. O sea, es un nivel de violencia muy, muy fuerte que habrá que ver si el que gana tiene la capacidad de resolverlo. Y hablando de quién gana, mañana lo sabremos y el próximo sábado, por supuesto, ya estaremos analizando con los resultados que van a arrojar la segunda vuelta electoral mañana domingo en Ecuador. Última pausa, ya volvemos, adelanto de Félix Taylor.